efectivamente se me ha invitado para hablar con respecto a la carpeta electrónica, carpeta fiscal electrónica. La situación que ya está siendo implementada en el Distrito Fiscal de Lima. Ya se cuenta con un sistema de carpeta fiscal electrónica que es conocida ahora aquí en ese Distrito Fiscal de Lima como bandeja fiscal, donde se sube absolutamente todos los actuados de la carpeta fiscal. Sin embargo, si bien vamos a hablar sobre la carpeta fiscal electrónica, quiero darles como un antecedente del manejo de la carpeta fiscal, por cuanto es lo mismo el reglamento que se va a manejar o las disposiciones que se tienen con respecto a las carpetas fiscales es similar, igual, ¿no? En cuanto al manejo, ya sea una carpeta fiscal física o una electrónica. En ese sentido, quisiera mencionarles de que vamos a hacer uso de lo que siempre les digo, ¿no? En todas las exposiciones, muy importante decir qué recursos tenemos para poder desarrollar el curso, ¿no? Usaremos el Código Procesal Penal del 2004, específicamente en los artículos 134 y 135, donde se habla un poco de las funciones y alcances con respecto al Ministerio Público, ¿no? Y su función dentro de los procesos penales. Así también sobre el reglamento de carpeta fiscal, que ya se tiene la Directiva de Actuación Fiscal y la resolución 737-2018. A ver, un momentito, si me permiten. Muy bien. Siendo yo así, vamos a desactivar esto, perfecto. Siendo yo así, quisiera hablarles un poco con respecto al Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice o qué se dice de los fiscales en el Código Procesal Penal? Como ustedes ya lo saben y seguramente lo han revisado, solamente un poco para refrescar con respecto a este punto. El artículo 134 del nuevo Código Procesal Penal, aunque ya no nuevo, ¿no? Si está desde el 2004, es que nos indica de que el fiscal deberá abrir un expediente, dice, ¿no? Así dice nuestro código, deberá abrir un expediente para documentar sus actuaciones en la investigación. Deberá contener denuncia, pericias, actas, disposiciones, providencias, requerimientos. El fiscal de la Nación debe reglamentar sobre el expediente fiscal. Si bien, como podemos observar, en el artículo 134, el Código Procesal Penal nos habla de un expediente fiscal, sin embargo, se suele usar y se usa de acuerdo a nuestros reglamentos que ha emitido la Fiscalía de la Nación, que ya lo hemos mencionado en los recursos a utilizar, que es la directiva y la resolución 727-2018, que lo conocemos, o la denominación que tiene donde están nuestras actuaciones fiscales se llama carpeta fiscal. Entonces, cuando hablamos de expediente o se refiere a expediente del Código Procesal Penal, nos referimos a la carpeta fiscal. Ahora, cuando nos dice que al formar, para documentar su investigación, nos quiere decir que el Ministerio Público, a través del fiscal, inicia la investigación hasta la culminación de la misma, sin necesidad de que sean repetidas en diligencias preliminares y en la etapa de investigación preparatoria. Es decir, es como uno solo. Todo lo que se recopila durante diligencias preliminares y como investigación preparatoria deberán ser documentadas en nuestra carpeta fiscal. ¿Y qué documentos emite el fiscal? El fiscal emite disposiciones, requerimientos y providencias, como también ya lo saben. Pero aparte de todo lo que se emite y todo lo que emite el fiscal o el Ministerio Público, también contiene la denuncia, las pericias que recibe, ¿no? Y también están los oficios, las notificaciones que se realizan. Ya más adelante vamos a ver que se divide, ¿no? Los requerimientos fiscales deben estar acompañados con el expediente original o copias certificadas. El fiscal de la Nación debe emitir directivas o instrucciones sobre los requerimientos. Como ustedes muy bien saben, las disposiciones son para poder ordenar
ciertas actuaciones que se realizan dentro de la investigación, o las etapas, ordenar en qué etapa están nuestras investigaciones, mientras que los requerimientos son como pedidos que se realiza ante el órgano jurisdiccional. Entonces, para realizar pedidos, por ejemplo, los más importantes que tenemos es la acusación, el sobreseimiento, se deberá acompañar, nos dice, el expediente original o copias certificadas. Con respecto a ello, me gusta decir siempre, con respecto a la acusación se establece, ¿no?, que puede ser una copia certificada para poder remitirlas. Bueno, ahora con la virtualidad solamente se escanea el original y se remite, ¿no? Anteriormente, cuando era en físico, había problemas en cuanto a de la presentación de la acusación y el sobreseimiento. Pero tengan en cuenta que sobre la presentación de este tipo de requerimientos ha sido reglamentado por la Fiscalía de la Nación, ¿no?, a las mismas que debemos remitirnos o acoplarnos, ¿no? Sin embargo, esto ha quedado un poco de lado ahora que se presentan los escritos y los requerimientos fiscales a través de sistemas, ¿no?, como el SINOE o casilla electrónica, lo que se llama. Ya los fiscales, cada fiscal tiene su casilla electrónica y solamente se escanean los actuados y se envía. Ahora, este reglamento de la carpeta fiscal aprobado por la resolución de la Fiscalía de la Nación 748/2006 tiene 3 propósitos o 3 situaciones que se presentan en este reglamento. El objeto nos dice que busca normar la formación de la carpeta fiscal. Un poco que esto se va a dejar de lado tal vez con este nuevo sistema de la carpeta fiscal electrónica, ¿no? Pero es bueno tener en cuenta como tipo antecedente de que existe, el Ministerio Público se reglamenta, normativiza todos sus procedimientos, sino que a veces cuando realizamos nuestro trabajo o nuestra función fiscal, no sabemos hasta qué normas cuenta nuestra institución, ¿no? Y es bueno estar enterado de que tiene un sinfín de normas, reglamentos para todo tipo de actuación que nosotros realizamos. Y la finalidad es de unificar criterios para garantizar el debido proceso. El Ministerio Público tiene un problema con respecto a eso y tal vez por eso es que se da este tipo de reglamentos, ¿no? El de unificar criterios. Cada despacho fiscal es autónomo en cuanto a las decisiones que realiza. Es decir, cada despacho fiscal que es liderado por un fiscal provincial decide qué criterios utiliza para poder determinar tal vez las actuaciones que se realizan, las diligencias que se dispone, o cómo se realizan los requerimientos, o los formatos que se realizan para emitir disposiciones o providencias. Entonces, el Ministerio Público, a través de este tipo de reglamentos, lo que busca es unificar criterios y que los despachos fiscales al menos tengan como le digo, actuaciones uniformes en cuanto a situaciones tal vez generales y específicas, ¿no? Como por ejemplo, sobre las carpetas o los cuadernos principales y el cuaderno auxiliar. ¿Qué cosas, qué actuaciones van en cada uno de estos cuadernos, ¿no? Entonces, al menos eso, porque hay discusiones en cuanto a la ficha RENIEC, si debe ir en el cuaderno auxiliar, si debe ir en el cuaderno principal, si los oficios que se han remitido deben estar en el cuaderno principal, en el cuaderno auxiliar, ¿no? Entonces, lo que busca el Ministerio Público, ese tipo de reglamentos, es tratar de unificar tal vez criterios que tiene cada fiscal provincial. Y cada criterio de fiscal provincial responde a criterios por despacho fiscal, ¿no? Y claro, ¿no?, esta aplicación nos dice pues que rige para todos los despachos fiscales que están con el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Pero ya sabemos o tenemos conocimiento de que el nuevo Código Procesal Penal está vigente en todos los distritos fiscales, incluyendo Lima, ¿no? Siendo Lima el último que ha sido pues el año pasado, en junio, ¿no? Entonces ya con eso se ha culminado el cronograma de entradas en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Y aquí está justo de lo que hablábamos, ¿no? De los instrumentos técnicos de trabajo sobre donde se documenta las actuaciones fiscales, que son en sí las diligencias que realiza el Ministerio Público cuando realiza las investigaciones. Y esa investigación que
la denominan la etapa de investigación preparatoria, que se divide en diligencias preliminares y investigación preparatoria, formamos estos dos cuadernos, el cuaderno principal y el cuaderno auxiliar. El cuaderno principal, y parte también no solo del reglamento, sino también del criterio que yo comparto, es que el cuaderno principal tienen que estar las actuaciones que yo voy a utilizar en mis requerimientos, cuando yo realice algún requerimiento hacia el Poder Judicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, por criterio, ¿qué cosas irían? Primero, la denuncia, es decir, lo que dio inicio a esta investigación. ¿Qué es lo que dio inicio? Una denuncia verbal, una denuncia policial, una denuncia de parte, ¿no? Y a partir de ahí también deberá estar de forma cronológica qué es lo que se realizó a partir del conocimiento de la noticia criminal que viene a ser la denuncia. Es decir, la disposición de apertura de diligencias preliminares, las declaraciones, las pericias que se están recabando, todo aquello que se van recopilando. Y mientras tanto, en el cuaderno auxiliar van las notificaciones, los oficios que se han remitido, los cargos que se van con los cuales se puede hacer seguimiento de todo aquello que se ha solicitado tal vez para el esclarecimiento de los hechos que se están investigando, ¿no? Es decir, todo aquello que no puede ser, yo lo puedo entender de esa forma como aquello que no puede ser utilizado tal vez cuando se remite un requerimiento y se adjunta. Pero aquí viene, muchas veces también las actuaciones del cuaderno auxiliar también se utilizan para los requerimientos o las audiencias, ¿no? Por un simple caso. No sé, por ejemplo, hablemos del delito de omisión a la asistencia alimentaria, ¿no? Muchas veces estas personas o los imputados o los investigados por omisión a la asistencia familiar, la primera excusa o medio de defensa que tienen es aducir que no tienen conocimiento de nada, que nunca tomaron conocimiento de la resolución donde se les combinaba a pagar un monto de dinero en favor de sus menores hijos, ¿no? Entonces, y cuando se le notifica tal vez la disposición de inicio de diligencias preliminares, igualmente lo dicen así, ¿no? Entonces, para poder nosotros acreditar, por ejemplo, que ya hemos emitido nuestro requerimiento acusatorio hacia el Poder Judicial, y ya está por instalarse tal vez inicio de juicio o juicio inmediato, ¿no? Lo que corresponde en omisión a la asistencia familiar es hacer un proceso inmediato. En la instalación del proceso de juicio inmediato no se presenta el acusado. Como no se presenta, se tendrá que determinar si lo declara reo contumaz, reo ausente. Y para eso, ¿qué será? ¿Con qué se determinará? No solo con las actuaciones, ¿no es cierto? Si es que este señor prestó declaración, sino determinar si este señor tiene conocimiento o no del proceso que se le sigue, ¿no? Y el proceso penal que se le sigue. Y para eso lo consultaremos con ¿qué? Con las notificaciones específicamente, ¿no? Sin embargo, ya de por sí, este reglamento, como yo les decía, ya nos da una lista, o sea, nos da un gran alcance en realidad de qué cosa tiene que contener el cuaderno principal. Ya nos da la lista, qué cosa debes colocar en el cuaderno principal y qué cosa debes colocar en el cuaderno auxiliar. En el cuaderno principal, como ya lo estábamos comentando, va la denuncia, el informe policial. Pero mira, tengan en cuenta que cada carpeta fiscal es diferente y como cada caso es un mundo o diferente, igualmente los cuadernos. Porque puede iniciarse, como les digo, la denuncia y hay tipos de denuncia, ¿no? Denuncias que se hacen directamente al fiscal que está de turno, que levanta un acta de denuncia verbal, la denuncia que realiza en la policía. Y si la denuncia es a nivel de la policía, se va a emitir un informe policial, lo que corresponde. Pero sea como sea que se haya enterado el Ministerio Público a través del fiscal la denuncia o un supuesto hecho criminal, se tendrá que emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares. Entonces,
Cuando se emite la disposición de inicio de diligencias preliminares, ¿qué sigue después? Las diligencias que se hubieran realizado o dispuesto a ejecutar. Las que se han dispuesto para ejecutar estarán presentes en nuestra disposición de diligencias preliminares, ¿no? Y todo aquello que se va recopilando se va colocando de forma cronológica, las diligencias que se obtienen. En las diligencias que se obtienen estarán las declaraciones, los documentos, los dictámenes periciales, también las actas de constatación, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aquí también quisiera señalarles algo, ¿no? No es solamente señalar la lista que se tiene. Cuando nos habla acá la denuncia y el informe policial, tengamos presente si la investigación está a nivel de la policía, suponiendo que hay una intervención en flagrancia, o es una denuncia, pues, sin flagrancia o sin un detenido. Tengamos en cuenta que las actuaciones que las realiza el policía, emite un informe policial. Y el informe policial va a contener todo esto. Es decir, los documentos, las actas y los dictámenes periciales. Entonces, cada caso es diferente de cómo se inicia. Pero si la denuncia llega, es una denuncia de parte que la recibe el Ministerio Público, será diferente los documentos que se acopien, será de forma diferente. Pero tengan en cuenta que será necesariamente de forma cronológica. Y generalmente cuando es una investigación en flagrancia, todas estas actuaciones están en el informe policial. Sin embargo, todas las actuaciones, como las actas que se levantan o cuando se tiene un detenido, se hace generalmente un registro personal al detenido, se realiza con la presencia del Ministerio Público y la policía, en cuanto sea posible la presencia del Ministerio Público de forma inmediata, ¿no? Si no, el policía puede realizar actuaciones urgentes e inaplazables, o sea, para garantizar el éxito de la investigación. Entonces, como les venía diciendo, todas estas diligencias pueden estar dentro del informe policial. Ahora, sin embargo, cuando ya esté todo ello, igualmente en el cuaderno estarán nuestras disposiciones emitidas, las providencias, los requerimientos formulados. O sea, lo que puede observarse de aquí son las actuaciones importantes, ¿no es cierto? Las que están pasando incluso los documentos que nos hacen pasar de etapas diferentes en el proceso penal. Por ejemplo, si yo emito mi disposición de diligencias preliminares, es que estoy en diligencias preliminares. Emito mi disposición de formalización de investigación preparatoria, quiere decir que ya estoy en investigación preparatoria. Después emito mi disposición de conclusión de investigación preparatoria, estaré en la etapa intermedia al emitir mi acusación, mi requerimiento acusatorio. ¿No es cierto? Y aquí están los requerimientos. Si yo ya acudo al Poder Judicial, lo que sigue, y esta lista, como se pueden dar cuenta, está de forma cronológica. Si yo ya emito un requerimiento acusatorio, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una resolución emitida por un juez de investigación preparatoria, por ejemplo. ¿Ya? Desde la formalización de investigación preparatoria ya tenemos un control de un juez, del juez de garantías, del juez de investigación preparatoria. Se le comunica que se ha formalizado una investigación, entonces ya tiene conocimiento. Y este mismo juez conocerá probablemente un requerimiento de sobreseimiento, un requerimiento acusatorio, un requerimiento mixto. Toda documentación útil a los fines de la investigación. Toda la documentación que se puede generar realizando las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos que se han denunciado. Ahora, con respecto a la carpeta auxiliar, es como el delito de falsificación genérica, ¿no? Todo lo que no está en el anterior entra en esto. Entonces, como ya hemos hecho una lista aquí, casi cerrada, ¿no? Que ya se sabe que va. Entonces, todo lo que no está ahí en esa lista entrará en el cuaderno auxiliar.
Por eso es que el reglamento se limita a señalar, disculpen, a señalar demás documentos que no están comprendidas en el cuaderno principal, como formatos, resúmenes, notificaciones, oficios, cargos, copias, hipótesis, estrategias de trabajo, las mismas que se consideran para los fines del trabajo fiscal y verificación de los actos procesales realizados. Como se pueden dar cuenta, había una discusión con respecto a por ejemplo, las fichas RENIEC. Las fichas RENIEC muchas veces las ofrecemos. Yo las consideraba que deberían estar en el cuaderno principal porque, bueno, es un medio documental, es un documento con el cual yo acredito la identidad del imputado, tal vez del agraviado, ¿no es cierto? Entonces, para la plena identificación, considero yo, mi criterio, que debería estar en el cuaderno principal. Ahora, cuando nos habla de que el cuaderno auxiliar contiene formatos, resúmenes, ya nos habla un poco del juicio oral. Cuando uno acude o un fiscal acude a juicio oral, generalmente lo que tiene que realizar son sus resúmenes. Resúmenes para poder dirigirse adecuadamente hacia el juzgador y poder enfrentar también al abogado de la defensa. Aparte de ello, también señalar ahí, tal vez tener anotado las estrategias de trabajo que se siguen en esa carpeta fiscal, ¿no? Porque generalmente en juicio oral con el cual nosotros iniciamos son los alegatos de apertura, ¿no? Y ahí es lo estratégico tal vez de señalar qué es lo que buscamos nosotros con el juicio oral, ¿no? Buscamos que se condene a una persona porque tenemos o se van a actuar estos medios probatorios con el cual cuenta el Ministerio Público, con el cual se va a acreditar la responsabilidad penal de este sujeto o, bueno, del imputado acusado, ¿no? Entonces ya es un poco como que complementario el cuaderno auxiliar, no se ve tan importante, ¿no es cierto? Ahora, tengamos en cuenta también señalarles que la carpeta fiscal física que se maneja todavía en casi todo el distrito fiscal, en casi todos los distritos fiscales del Perú, menos creo, en Lima Centro y Lima Noroeste, donde ya estamos usando el sistema de la bandeja fiscal, que viene a ser la carpeta fiscal electrónica. Este sistema que se usa con el nuevo código, que todos los despachos fiscales, menos Lima Centro y Lima Noroeste, es el SGF, el sistema de gestión fiscal. Es el que usan todos los fiscales, ¿no? Que están con el nuevo código. Entonces, todavía no se ha implementado la carpeta fiscal electrónica en todos los distritos fiscales, pero a mi parecer, y si me preguntan a mí, yo les puedo decir de que no va a pasar mucho tiempo como para que se implemente en todos los distritos fiscales la bandeja fiscal. Que viene a ser la carpeta fiscal electrónica, mejor me voy a referir como carpeta fiscal electrónica, porque tiene más facilidad o tiene mayor facilidad para acceder a las actuaciones que se han realizado y para poder tener también el fiscal provincial mayor control de cada carpeta fiscal, ¿no? Pero hablemos de la carpeta fiscal física en este momento, como para entrar en contexto un poco. Cuando ingresa un caso fiscal o una carpeta, o bueno, pongámosle una denuncia. Entonces, por ejemplo, tenemos una denuncia de parte. Alguien ha puesto su escrito, coloca ahí, señor fiscal provincial de turno, yo, Lisbeth Torres Calle, denuncio a tal persona por el delito de apropiación ilícita, bueno, que tomó mi celular, le presté mi celular y no me quiere devolver, poniendo, ¿no? Ingresa mi escrito de denuncia. Entonces, ¿qué es lo que hace el asistente administrativo? Registra y apertura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ingresa al SGF, al sistema de gestión fiscal. Ingresa los datos. Ingresa el nombre del denunciante, la identidad del denunciado, el delito, bla, ingresa. ¿Y qué artículo sería, no? Una presunta calificación que le realiza de forma
provisional, podríamos decir, el asistente administrativo. Cuando ingresa los datos, el asistente administrativo lo que se genera es una numeración de la carpeta fiscal. Sale un número de carpeta fiscal. Tiene su carátula y lo que sigue de ahí es que se coloca esta carpeta al fiscal coordinador, que es lo que señala aquí, ¿no? Y que luego de ello puede asignarse a sí mismo o puede asignar cualquier otro fiscal provincial o adjunto. Sin embargo, tengamos en cuenta de que los mecanismos de trabajo de estos de derivar al fiscal coordinador y la asignación la tiene que realizar necesariamente el fiscal coordinador, ya es una cuestión de cada corporativa penal, ¿no? El sistema de trabajo que ellos tienen. Lo que he observado yo, y yo he trabajado también en el Distrito Fiscal de Ayacucho, es que cada fiscal provincial realizaba la distribución de sus carpetas que entraban en turno. Y mientras las denuncias aleatorias ingresaban de forma aleatoria. O sea, si ingresaba unas denuncias de parte, entonces ingresaba en el mismo orden de los fiscales adjuntos, se tenía una lista o un orden de fiscales provinciales y adjuntos, y en ese mismo orden, de forma aleatoria, ingresaban los casos. Entonces ya no se tenía mucho la función del fiscal coordinador como el que asigna a qué fiscal va a cada carpeta, ¿no? Mientras aquí en el Distrito Fiscal de Lima, en el subsistema de violencia donde me encuentro trabajando, ya también cada despacho fiscal ingresa ya las carpetas de frente a las bandejas de los despachos fiscales, porque ya todo está digitalizado. La policía que recibe el informe policial ya digitaliza las actuaciones o las actuaciones que se ha recopilado en la investigación policial y lo remite a la bandeja. Ya contamos nosotros con eso. Ya no hay el informe policial en físico que lo trae. Una vez que se realiza, bueno, estamos aquí, me estoy adelantando mucho esto de la carpeta fiscal electrónica. Entonces, una vez que se ingresa, el asistente en función fiscal, el asistente administrativo, son los que van a custodiar la carpeta, ¿no? El asistente administrativo será cuando recepciona e ingresa la nueva denuncia al sistema de gestión fiscal hasta que se genere la carátula y hasta que se le entregue al fiscal. Una vez que se entregue al fiscal, será el asistente en función fiscal quien esté a cargo de esa carpeta, ¿no? Bueno, el fiscal está a cargo de esa carpeta, pero de la custodia está a cargo el asistente. Un poquito acá que les he hecho un flujograma de la carpeta fiscal electrónica. Un flujograma pequeño con respecto a la carpeta fiscal física. Aquí se tiene el registro y apertura conforme les había señalado, que está a cargo del asistente administrativo, quien realiza el registro de la denuncia que llegue. Como les digo, la denuncia puede ser una denuncia de parte, puede ser una denuncia verbal o un informe policial. Y incluso, ¿no? Si es una denuncia verbal donde el fiscal de turno recepciona y le dice, y se entrevista con el denunciante y le dice qué es lo que quiere denunciar y le relata los hechos, se elabora una pequeña acta, eso ya es una carpeta fiscal. Claro, de una hojita, pero ya es una carpeta fiscal. Con esa hojita, el asistente administrativo genera una carpeta fiscal, se genera un número y se genera una carátula. Eso ingresa a la mesa de partes, ingresa de datos de impresión de carátula. El ingreso de datos genera una carátula y genera una numeración, que es esta. No sé si la pueden apreciar, ¿no? Está en pequeño. Tiene un pequeño código de barras aquí y su numeración en la parte superior y los nombres, los datos del denunciante, denunciado, delito, ¿no? Y aquí en la parte inferior generalmente lo que se coloca es que qué denuncias similares puede tener esta persona. Entonces,
los apellidos, las coincidencias de denuncias anteriores que haya tenido, en la parte inferior figura como un historial. Y luego ingresa al fiscal provincial, como ya se les indicó, y este asignará a un fiscal provincial o a un fiscal adjunto, ¿no? A que corresponda. Asimismo, yo quería tal vez darles un alcance con respecto a esto de los requerimientos fiscales. Porque generalmente la investigación está a cargo del Ministerio, generalmente no, la investigación está a cargo del Ministerio Público a través de sus fiscales, ¿no? Y cuando se hace un requerimiento, el juez muchas veces utiliza su criterio para disponer ciertas cosas que no están en la norma. Sucede. Por ejemplo, el requerimiento de sobreseimiento se pedía cuando cuando se tenía el trabajo presencial, se solicitaba en original. Y ante un requerimiento acusatorio se requería copias certificadas. Entonces, sin embargo, incluso hay jueces que pueden solicitar en las acusaciones, en los requerimientos acusatorios originales. Pero tengamos en cuenta que nuestro Código Procesal Penal, si bien no precisa si se debe presentar en copias o en original, sí existe una directiva, que es la 2/2017, donde nos señala que las actuaciones fiscales en la formulación de requerimientos al órgano jurisdiccional nos dispone lo siguiente. El fiscal solo remitirá al juez de la investigación preparatoria las copias del expediente fiscal. Copias. Con la documentación pertinente que sustente su pretensión, salvo en los requerimientos fiscales de sobreseimiento conforme al Código Procesal Penal. Es decir, todos los requerimientos, prisión preventiva, requerimiento de proceso inmediato, requerimiento de terminación anticipada, nos dice que lo debemos remitir en copias certificadas, salvo en el requerimiento fiscal de sobreseimiento conforme al Código Procesal Penal. En el sobreseimiento sí se exige que se tenga que remitir en original, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta estas directivas, pues el juez no puede cambiar tampoco nuestras directivas o nuestros reglamentos que existen y exigir original en todos los requerimientos. No es posible. Pero eso sí, ¿no? También tengamos en cuenta de que si el juez quiere resolver o tiene la intención de contar con la carpeta fiscal para poder consultar en original, puede pedir prestado la carpeta fiscal y claro que sí, se le entrega. Claro, con un pequeño cargo, con una constancia de que se le está haciendo entrega de la carpeta fiscal y una vez que se emita la resolución judicial, se le tendrá que entregar. Pero, como le digo, frente a este requerimiento, ¿no? Pero no es que es obligatorio que nosotros entreguemos, por ejemplo, el original de la carpeta fiscal en todos los requerimientos, ¿no? Bueno, en cuanto a la organización de la carpeta fiscal física, la organización que se le da, y yo siempre lo tengo en cuenta, es la cronología. Por cuanto la primera hoja o las primeras hojas o los folios que se encontramos la denuncia, la disposición de apertura de diligencias preliminares, cuestiones genéricas. Y tú, a medida que vas avanzando, hojeando la carpeta fiscal física, te das cuenta que la investigación va en progreso. Ya se cuenta con las declaraciones, ya se tiene el protocolo de pericia psicológica, se cuenta con el certificado médico legal, se cuenta con las declaraciones de la agraviada, del imputado. Entonces, se está
acopiando todo lo que se pueda para poder esclarecer los hechos. Luego de ello está la formalización de investigación preparatoria y vas y te das cuenta de que está en progreso la carpeta fiscal. Te está diciendo la historia de qué cosas ya pasó esa carpeta fiscal. Ya hubo sustentación o bueno, del requerimiento acusatorio, se ha sustentado, ya está en juicio oral, ¿no? Hubo una sentencia de primera instancia. Entonces, la carpeta fiscal, a medida que vas acoplando toda la información y vas adjuntándola, ya te das cuenta en qué etapa está. Para ordenar las piezas procesales, ¿no? Entonces, lo que nos dicen, ¿no? ¿Por qué se organiza de esta forma las carpetas fiscales y no se hacían con el antiguo código? ¿Para qué? Para mantener un orden, funcionalidad, por utilidad, ¿no? Cuando un fiscal va a juicio oral, suponiendo, entonces cuenta con su carpeta, va con su carpeta a juicio oral para enfrentarse, ¿no? Entonces, ahí se va a darse cuenta de qué documentos periciales cuenta, qué es lo que se ha ofrecido como medios probatorios y qué cosa se va a actuar ese día, ¿no? Entonces, a partir de eso se podrá reforzar la teoría del caso también del Ministerio Público, ¿no? Entonces, agregar las piezas procesales de forma sucesiva y demás actuaciones que considere el fiscal, las disposiciones, requerimientos, providencias, tendrán una numeración correlativa. Cuando nos habla que las disposiciones, requerimientos y providencias deben tener una numeración correlativa, nos refiere a que las disposiciones deben tener su propia numeración, los requerimientos tienen su propia numeración y las providencias también. Es decir, providencia 1, providencia 2, providencia 3, providencia 4. Y dependerá del año en que se está emitiendo. Providencia 1, 2022. Providencia 2-2022. Igualmente las disposiciones. Por ejemplo, la disposición de apertura de diligencias preliminares será disposición 1-2022. Y la disposición de formalización de investigación preparatoria, suponiendo, podrá ser un 2 o un 3, ¿no? Entonces, cada documento que emite el fiscal tendrá su propia numeración. Ahora, yo lo veo más, el orden de las carpetas fiscales es el orden que considero que debe ser o debe realizarse es de forma cronológica. Es decir, si se cuenta con el informe policial y luego con la disposición de diligencias preliminares y luego de ahí se ha acopiado más actuaciones en ese mismo orden. Pero no separar disposiciones por acá o adelante los requerimientos y luego las providencias, no. La verdad que no. Y organizar las piezas procesales por asunto, tipo de actuación, contenidos, no. Sino por etapas. Y no es necesario decir, ya, ¿en qué etapa estoy? Para yo organizar por etapa que de aquí va a ser todo lo que se ha actuado en investigación preparatoria, de acá la etapa intermedia, de acá el juicio. No es necesario, tan solo te limitas a formar la carpeta fiscal de forma cronológica de acuerdo a la llegada de los documentos, bastará con eso. Y no es necesario que yo me esté preocupando por etapas, ¿no? Y la utilidad de agregar las piezas procesales con fines de la investigación. Es decir, es muy útil que nuestra carpeta fiscal esté en orden para que el fiscal pueda realizar bien su trabajo ante una audiencia. Si existe una audiencia de control de plazos, suponiendo, y si su carpeta está bien ordenada, le señalará al señor juez y también a quien haya solicitado el control de plazo, decirle, de tal fecha se ha emitido la disposición tal, de tal fecha se notificó, se realizó tales actuaciones. Entonces, si tu carpeta está en orden, al señor juez le podrás brindar información de calidad para que pueda decidir correctamente si es que existe control de plazo o cualquier otro requerimiento, excepción, lo que fuere, que pueda realizar contra la investigación que realice el Ministerio Público, ¿no?
a ver, como les comuniqué, ¿no? Muchas veces hay casos un poco complejos o necesarios que se deben de revisar en original. Me ha sucedido alguna vez en algún caso que he llevado de que el juez te pide que le entregues de forma temporal, tal vez, la carpeta fiscal para que pueda resolver adecuadamente y que pueda encontrar todos los documentos. Sí, se le puede entregar. Claro que sí, se le presta, pero dejando constancia de todos los folios que se tiene y la fecha de la entrega. ¿Y a quién se le está entregando? Sepan ustedes que la carpeta fiscal física, el que se ha ingresado al SGF, es la única constancia de que se está realizando una investigación. Tengan en cuenta que el sistema de gestión fiscal, el SGF, no cuenta con el sistema de poder escanear actuaciones y subir al sistema. No tiene. Tan solo solamente se llenan las actuaciones, los nombres. Y además solamente deja subir o deja escanear las disposiciones, requerimientos que se puedan emitir. Pero ahí, a que se escanee toda la carpeta, no tiene ese mecanismo. Entonces, asimismo, cuando ya se emite disposición de archivo y que ha sido consentida porque no ha sido impugnada, es, de acuerdo a los reglamentos también del Ministerio Público, procede la remisión de las mismas carpetas a un archivo central para su custodia. Pero también es cierto de que hay investigaciones complejas, como por ejemplo en las fiscalías de crimen organizado, en las fiscalías de lavado de activos, en las fiscalías de corrupción de funcionarios, donde existen carpetas, un montón de carpetas, tomos y tomos de una carpeta fiscal, de una sola carpeta fiscal que tienen más de 200 tomos, 300 tomos. Esas son investigaciones complejas. Entonces, el fiscal nos señala de que puede disponer la remisión de estas carpetas para su conservación y custodia en otro ambiente, porque tiene documentos muy voluminosos, ¿no? Puede suceder, pero igualmente se tiene que realizar con la debida diligencia de las mismas. No puede haber deterioro de las carpetas, no puede haber pérdida de alguna actuación, ¿no? Ahora, con respecto a los cuadernos e incidentes sobre la foliatura. Los folios no deben exceder más de 200. Es decir, si yo estoy formando mi cuaderno principal y tengo acá el informe policial, tengo la declaración, tengo la pericia y foliando yo la carpeta o el cuaderno me alcanza a más de 200 folios, yo tengo que formar ya otro tomo de este cuaderno, será el tomo 2. No puede exceder más de 200 folios. Aquí tenemos una pregunta de Liseli. Dice, doctora, una pregunta. En caso de que un caso exista un testigo en reserva, ¿de qué manera se ingresa a la carpeta fiscal? Cuando hay un testigo en reserva, lo que se hace generalmente es generarse otro incidente. Al testigo protegido o al testigo en reserva, se le asigna un número. Y al momento que se le toma la declaración, se le toma con todas las reservas del caso. Y a ese cuaderno, hay un pequeño cuaderno de actuaciones que solamente está a cargo del fiscal encargado, el fiscal que está realizando esa actuación, donde se tiene el nombre completo de ese testigo, ¿no? Y su identificación con el código que se le ha dado. Todo ese cuaderno, todo ese incidente, porque muy aparte del carpeta fiscal, del cuaderno principal y del cuaderno auxiliar, muy aparte se tiene otro cuaderno, ¿ya? Donde solamente estará en custodia del fiscal que está encargado, y eso bajo reserva. Una vez
que ya se ha acusado o ya se emitió requerimiento de acusación, ya se puede estar incorporando no la identidad, pero sí lo que declara el testigo que está en reserva o está protegiéndose su identidad, ¿no? Con una numeración. Y sí, declara tal vez distorsionándose la voz, cuidando su rostro y todas estas situaciones, ¿no? Y claro, la pregunta era en la carpeta y en el SGF. En el SGF tengan en cuenta que no va los nombres de los testigos, va el nombre del denunciante, del agraviado, el delito. De los testigos tú los encuentras en la carpeta fiscal física, donde están. Tal vez en la disposición de inicio de diligencias preliminares, donde se va a indicar los testigos son tales, tales. Custodia de documentos y conservación de carpetas fiscales. Las carpetas fiscales pueden ser proporcionadas a los sujetos procesales para su lectura, información que debe ser consignada en el sistema, nombre del fiscal, asistente responsable, día, hora y tiempo de lectura. Tengan en cuenta que el abogado de la defensa del imputado, el imputado y el agraviado pueden revisar la carpeta en cualquier momento o cuando lo soliciten. Sin embargo, este derecho tal vez ha sido un poco restringido por esto de la pandemia, ¿no? Porque no se está permitiendo el ingreso a los despachos fiscales ni siquiera de los trabajadores, ¿no? Por este asunto del aforo. Y lo que ha optado tal vez el Ministerio Público y los trabajadores es tratar de escanear las actuaciones que se tienen y remitir a los correos electrónicos para que ellos puedan revisar. Sin embargo, cuando se trabajaba de forma presencial, se contaba con un pequeño formato donde se consignaba quién, la hora, la fecha y quién es la persona que está revisando la carpeta fiscal. A fin de determinar si existiera alguna mutilación, algún deterioro de un documento, se tendrá que identificar quién es la persona que realiza esas actuaciones. No sé si recuerdan que salían las noticias, hay un abogado que ha revisado una carpeta fiscal, aprovechando de eso, ha destruido o ha roto algunas actuaciones, alguna pericia, una declaración. Es por eso que es muy importante que se tenga que dejar constancia de quién es la persona quien está revisando. Puede ser un abogado, pero igual tiene que dejar constancia de la revisión. El artículo 138 del Código Procesal Civil nos dice, ¿no? Las partes, sus abogados y sus apoderados pueden examinar los expedientes judiciales en el local en que se conservan, pudiendo tomar nota de su contenido a través de mecanismos de digitalización o el uso de celulares inteligentes. Esta norma se ha hecho uso de forma supletoria casi por toda la Administración de Justicia, ¿no? Considero, y especialmente el Ministerio Público. Y el Ministerio Público lo ha tomado en cuenta a través de la resolución 737-2018, de fecha 7 de mayo del 2018 en el fundamento 14. Esta resolución es de control interno. ¿Qué dice esta resolución de la Fiscalía de Control Interno? Nos dice de que sí se permite tomar nota y fotografiar las actuaciones a la carpeta fiscal física a través de mecanismos de digitalización. Tomar foto, ¿qué es? ¿No? Con el celular, cámara, lo que fuere, para poder conservar la información que requiere, ¿no? A partir de esa fecha se ha establecido como un precedente administrativo de carácter obligatorio en todo el país. El hecho de que no solamente el abogado o la parte que revisa la carpeta fiscal en física pueda tomar nota, sino también que pueda fotografiar o pueda perennizar las actuaciones que viene a revisar. Constancia de carpeta fiscal, nos dice Sandro.
La constancia de carpeta fiscal es una información donde se indica la numeración, los datos y asimismo todas las actuaciones, un resumen de todas las actuaciones que se ha realizado. Sin embargo, en el SGF, ya no recuerdo mucho de este sistema, es un poco general lo que se tiene, pero en ningún caso se puede revelar en estas constancias o en la información del SGF nombres de testigos, como lo vuelvo a recalcar, ¿no? Simplemente ahí va los nombres de los investigados, agraviados, delito. Como les dije, hay un reglamento, esto de las funciones del asistente administrativo, así como del asistente en función fiscal, de quienes son responsables en cuanto a la custodia y la guarda de las carpetas. ¿Y qué nos dice este reglamento también? Nos habla de que las carpetas fiscales, como les dije, cuando hay muchas actuaciones voluminosas, se dividen en tomos, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Y entonces se deberá garantizar en cualquiera de estas situaciones la unidad de estas carpetas, es decir, que tendrían que estar juntas siempre. ¿Ya? Asimismo, se tiene que garantizar su buena conservación, es decir, evitar que se mutilen, evitar que estén incompletas o estén sin carátulas, situación que puede generar pérdida de carpetas fiscales, es decir, que se puedan traspapelar, porque no se tiene la numeración exacta de qué carpetas son, ¿no? O cuando se rompe el fastener ya no detiene toda la carpeta en una sola, se pueden perder actuaciones, documentos, felices. Los traslados sí se pueden realizar, como les había indicado, de las carpetas fiscales, pero previa autorización del fiscal y supervisados por un asistente, dejando constancia del traslado, el préstamo, de que se hace. Ahora, lo que sí dice este reglamento es con respecto a la constancia de traslado en el sistema, ¿no? Y lo que dice es que en el SGF se deberá dejar constancia, deberá dejarse constancia de que se está trasladando de un lugar a otro y que se está dejando o se está prestando a una persona o a una autoridad, en este caso generalmente al juez, ¿no? O muchas veces lo que sucede es que hay oficinas muy pequeñas donde no puede permanecer muchas carpetas fiscales y se traslada a otros almacenes donde permanecen más seguros. Igualmente de eso se tiene que dejar constancia. Nuestra amiga Gisela nos dice que la toma fotográfica de la carpeta fiscal es sin costo alguno, nos dice. Claro que sí, es sin costo alguno porque la estás fotografiando, ¿no? No habría ningún perjuicio económico para el Ministerio Público. Pero eso, la pregunta de nuestra amiga trae a colación algo que quiero mencionarles. Ha salido, no recuerdo bien si una casación, pero han señalado de que en este momento que está atravesando el país, que es la pandemia, se ha solicitado copias. Generalmente los abogados o los litigantes lo que están haciendo es, para ya no revisar la carpeta, solicitan copias de las mismas. Pero ¿cómo nosotros emitimos las copias? Solamente digitalizando y enviando sus correos, ¿no es cierto? Entonces lo que se está diciendo que probablemente, que eso todavía está en discusión, todavía no lo ha decidido o no ha emitido ninguna directiva el Ministerio Público, de que al digitalizarse no habría un costo adicional con respecto a las hojas. Entonces tendría que ser gratuita, ¿no es cierto? Bueno, está en discusión todavía esa situación. Bueno, ya vamos a llegar al punto que nos interesa, que es la carpeta fiscal electrónica, ¿no? Ahora, esto de la remisión de la carpeta fiscal, la entrega de la carpeta fiscal al juez, ya sea de forma definitiva o temporalmente, y bueno, de mi experiencia le puedo decir que ninguna carpeta fiscal se entrega al juez de forma definitiva, en ningún momento. Sí se entrega de forma temporal para que pueda resolver alguna situación de la mejor forma, o algún requerimiento que se ha realizado, o alguna excepción, no sé,
algún pedido que se realice no solo por el Ministerio Público, sino por el abogado de la defensa. Debe estar plasmada, como les dije, en una constancia de entrega. En el supuesto de que la remisión sea definitiva, se deberá generar una copia de su contenido que se guardará en la carpeta auxiliar. Bueno, con respecto a la remisión definitiva, yo les puedo decir algo. Cuando el Ministerio Público realiza el requerimiento de sobreseimiento, generalmente se envía, y conforme lo dice el código, se remite en original. Y cuando se remite en original, es preferible, yo les comento, que se genere una copia. Una copia de su contenido que se guardará en la carpeta auxiliar. Porque ya no está en nuestro poder la original de la carpeta fiscal y puede haber cualquier inconveniente. Y para no perder las actuaciones completas de la carpeta fiscal, es preferible hacer una copia. ¿Ya? Obtención de copias. ¿Qué nos dice? Los sujetos procesales podrán solicitar copias simples o certificadas de las actuaciones insertas en la carpeta original. Claro que sí, en cualquier momento que deseen, cualquier persona que está siendo investigada puede pedir una copia certificada o simple de las actuaciones que se han realizado dentro de la carpeta fiscal, menos los testigos. Tengan en cuenta que los testigos solamente brindan información de ciertos aspectos que se le pregunta. Y tampoco se le puede dar las actuaciones a ellos para que puedan adecuar su testimonio de acuerdo a la versión que se tiene de la investigación. ¿Ya? Es por eso que a los testigos no se le da. Se realiza con una solicitud dirigida al fiscal, adjuntando el pago de la tasa correspondiente fijada por el TUP. Como les digo, ¿no? Esto era pues antes que ocurriera la pandemia y que todo se vuelva digital, todo se vuelva semipresencial o remoto, ¿no? Miren, la verdad de que se haga una copia de seguridad durante la investigación, bien difícil. ¿Por qué? Yo les digo, si ya de por sí con las carpetas fiscales que se tienen se ocupa mucho espacio, porque tengan en cuenta que las investigaciones que maneja cada despacho fiscal es muy fuerte y abarrota las oficinas. Entonces, hacer todavía una copia de seguridad bien difícil, ¿no? Porque ya de por sí tenemos muchos papeles, ¿no? Ya de por sí. Pero bueno, ahora tal vez con esto de las carpetas fiscales electrónicas sí se puede hacer una copia de seguridad de forma digital, ¿no? Aunque sería totalmente innecesaria porque este sistema ya guarda todo y se tiene un sistema de seguridad, pues, ¿no? Carpetas con disposición de archivo. Las carpetas que están con disposición de archivo serán remitidas al archivo correspondiente para su custodia y conservación. Si una vez que se ha emitido la disposición de archivo definitivo y no ha sido impugnada, y para eso esperamos 5 días de la notificación, se deberá declarar o emitir una disposición de consentida el archivo. Si una vez que se ha consentido el archivo, recién ahí se puede remitir al archivo central esta carpeta fiscal. ¿Para qué? Para que se pueda custodiar y conservar por un espacio de tiempo. Les comento que el Ministerio Público ha procedido a la destrucción de papeles, supongo que incluyen las carpetas fiscales, las más antiguas. ¿Por qué? Porque ya no tiene espacio para almacenar. Eso es lo que está sucediendo, esa es la realidad del Ministerio Público. Ahora, pero también es cierto de que los archivos centrales, donde están los archivos definitivos, y donde están los archivos definitivos, donde se remiten las carpetas que están con archivo definitivo, no te reciben si no tiene una antigüedad, creo yo, de 3 a 5 años.
tendrían que permanecer en tu despacho fiscal unos 3 años. ¿Por qué? Sucede que cuando una carpeta fiscal o una investigación se archiva, todavía existe actuaciones que persisten, piden copias, solicitan, no sé, devolución de algún documento que presentaron, devolución de algún elemento, de un documento. Entonces, necesariamente se tiene que custodiar todavía al menos por unos 3 años. Es lo que yo les puedo decir, ¿no? Pero qué bueno que sería que se pueda implementar un lugar de archivo donde, si es que se necesita, uno puede ir y buscar la carpeta fiscal, porque los despachos fiscales están abarrotados de carpetas fiscales. Carpetas con disposición de archivo, que ya lo hemos señalado, ¿no es cierto? Ahora sí, algo que sucede generalmente en los despachos fiscales. Bueno, ¿a quién no le ha sucedido? ¿Es con disposición? ¿Cuál? Supongo que se refiere a la consentida del archivo. Sucede que eso tampoco está regulado, ¿no? Generalmente sería innecesario emitir una disposición de consentida del archivo, porque si se emite una disposición se tendría que notificar a las partes. Situación que ya es innecesaria porque ya se le notificó el archivo y adecuadamente, conforme a ley, por eso es que se emite la consentida. Entonces, se considera pertinente, y comparto yo esa idea, es que se emita una providencia de consentida. Cuando es una providencia de consentida, es innecesaria ya la notificación, porque ya es innecesaria de por sí notificar la consentida, ¿no? Si ellos, las partes, quieren las copias de las consentidas, se le entrega, ¿no? La recomposición de qué? De las carpetas fiscales. Existe, sucede hasta al más precavido o al más, al más cuidadoso, ¿no? Esto de las carpetas fiscales. Como son tantas, puede traspapelarse, puede perderse, puede destruirse, un montón de cosas. Entonces, es por eso que es muy importante que se lleve un inventario de las carpetas fiscales. Acto procesal, el fiscal, sucediendo en la peor situación que se ha desaparecido una carpeta fiscal. No hay en la actuación de una carpeta fiscal. Entonces, se tendrá que señalar si ha sido pérdida, sustracción o alguna actuación que se ha perdido. Puede perderse toda la carpeta fiscal, parte de la carpeta fiscal o algunas actuaciones procesales. Como el que vimos en las noticias de que un abogado habría destruido, o puede también suceder que sacan pericias o actuaciones que se han realizado, lo desglosan sin que uno se dé cuenta. Es por eso que es importante que cuando un abogado o una de las partes revisa la carpeta fiscal, un asistente esté verificando cuando realice esta revisión. Pero ya, suponiendo en la peor situación que nos estamos poniendo, que se ha perdido la carpeta fiscal, el fiscal debe ordenar la recomposición del mismo, con impresión de las piezas correspondientes a la carpeta electrónica. Aquí es un poco, ¿qué les puedo decir? Cuando me habla de carpeta electrónica, se supone que se refiere a todo lo que pudo haberse subido al sistema de gestión fiscal. Porque tengamos en cuenta, y como les estoy señalando, que todos los distritos fiscales, y al momento que entra en vigencia este reglamento, el que está en vigencia solamente el sistema de gestión fiscal, donde no se sube todas las actuaciones, es decir, las declaraciones, el informe policial no está ahí, tan solo está ahí
las disposiciones, requerimientos que se han emitido y algunas actuaciones que uno desea subir. ¿No? No está todo. Entonces, lo que nos dice y lo que se entiende y lo que yo entiendo también es que se puede imprimir la disposición de diligencias preliminares, la disposición de formalización de investigación preparatoria y todo aquello que está en el sistema de gestión fiscal. Claro, ya de por sí eso es un aporte, ya se tiene. En su defecto se recompondrá con copias certificadas que le hubieran sido expedidos a quien se le requerirá la entrega de las mismas sin perjuicio de obtener gratuitamente otra copia certificada. ¿Y cómo hacemos con lo demás, no? ¿Qué hacemos con las declaraciones, los certificados periciales, el informe policial? Sí se puede recomponer. Por ejemplo, los informes policiales tienen una copia de un cargo, los policías en las comisarías, ¿no? Las declaraciones, un poco difícil, porque ya no se lleva, tal vez, algunos despachos fiscales llevan todavía o se guarda, se emiten 2 declaraciones, uno para archivos, uno para legajos y otro para la carpeta fiscal. Si es así, se recompone con ellos. Pero si es que en algún momento se le dio copias a una de las partes, lo que nos dice esta norma es que se pueda recabar esas copias que se le ha brindado y con eso recomponerlas. Y claro, darles también la copia al interesado que nos ha dado otra copia de forma gratuita, ¿no? También se pone en la situación de que, de no existir copia certificada, el fiscal dispondrá la recomposición con las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Bien, si hay informes periciales, se puede recabar copias. ¿Por qué? Porque, miren, por ejemplo, el protocolo de pericia psicológica siempre queda en el subsistema del Instituto de Medicina Legal. Si uno necesita una copia, se le va a dar una copia y se le puede certificar. Los certificados médicos legales tienen la misma suerte, es decir, se puede recomponer, se puede pedir, ¿no? Copias certificadas. Igualmente las pericias policiales que se realizan, tal vez no todas, pero sí la mayoría. Cuando sea imposible obtener copia de una actuación procesal, se dispondrá la renovación del acto, señalando el modo de realizarlo. Cuando ya no se pueda realizar esa actuación que le falta, suponiendo una declaración de un testigo, suponiendo, se tiene que realizar nuevamente esa declaración. Ahora, si se ha realizado ya, si se ha tratado de recomponer y aparece la denuncia o la carpeta fiscal, lo que nos dice esta norma es que se le agrega nada más a lo que ya se ha recompuesto. No hay ningún problema, dice. Pero, y aquí viene lo importante y tal vez de nuestra función, lo delicado que es nuestra función y especialmente de los asistentes en función fiscal, porque ellos tienen en custodia las carpetas fiscales. Todos estos casos de pérdida, de sustracción o destrucción de las carpetas serán puestos en conocimiento del órgano disciplinario, ¿no? Para su investigación, sanción administrativa, ¿no? En todos los casos, sin excepción. A ver, tenemos unas preguntitas. ¿Qué pasa si una de las carpetas se pierde en el trayecto de su traslado? Por ejemplo, si se envía la carpeta original por intermedio de courier por competencia territorial. Y ha ocurrido. Esto es muy cierto, a nuestro compañero Espinosa, no se lee. Ahí hay una situación en primer lugar, que no hay responsabilidad en cuanto al asistente en función fiscal. No hay responsabilidad porque no es el que en su custodia se haya perdido o se haya destruido. Les cuento yo que alguna vez estos expedientes judiciales, yo no sé, habían sido remitidos en original. Yo no sé cuál era el motivo, no recuerdo en este momento, pero habían sido trasladados por Olva Courier, por un courier, y habían sido extraviados. Habían desaparecido estos expedientes originales, y hablo del Poder Judicial. Lo que se generó ahí fue una investigación fiscal contra los del courier.
¿no? Porque son documentos originales, ¿no? Y recuerdo mucho que se llevó una investigación de eso, pero ya. Muy aparte de eso, que ya no es responsabilidad del asistente de función fiscal, suponiendo que es una carpeta fiscal, ¿no? Una carpeta fiscal original que se envía por courier, aunque el Ministerio Público, si se envía a otro distrito fiscal, tienen su propio courier, se extravía, no hay, no existe, se perdió. Entonces, lo que se tiene que proceder, si es que no le llegó al otro lado, es que nosotros también tenemos que recomponer. Claro, dejando constancia de esa situación, porque tendremos nosotros el cargo de entrega de esa carpeta fiscal en original, tendremos nuestro cargo. A partir de ese cargo, de la información que se pueda pedir al courier donde se remitió, a administración o a la oficina de trámite documentario del Ministerio Público, una constancia de qué es lo que pasó. Ya con eso se realiza nuestra recomposición en la medida que se pueda. Ahora, tengamos en cuenta que los traslados por competencia territorial, como dice nuestro compañero, lo realiza la Oficina de Trámite Documentario del Ministerio Público y existe responsabilidad de este personal que trabaja ahí, porque son trabajadores de nuestra institución. Bueno, hablemos un poco de la carpeta fiscal electrónica. Antes de hablarles un poco de esto, quisiera señalarles algo. Miren. Como les dije, en este distrito fiscal de Lima, donde actualmente me encuentro laborando, ya inició con esto, específicamente esto de las carpetas fiscales electrónicas. Es decir, por ejemplo, las denuncias se pueden ingresar directamente a una bandeja. Si yo como ciudadana quiero denunciar, por ejemplo, en mi fiscalía especializada de violencia, una situación de violencia que se ha perpetrado en su agravio de esta persona, ingresa tan solo a la mesa de partes electrónica del Ministerio Público. Digita su nombre, digita su correo electrónico, digita su número, su DNI, su número telefónico y su dirección. Y puede llenar la denuncia como si fuera un correo. Inmediatamente, esa denuncia se va a direccionar de forma aleatoria a los despachos fiscales que se ingresan de forma aleatoria. El 1 ingresa 1, 2, 3 en ese orden. A partir de eso, ya el Ministerio Público tiene que realizar actos de investigación, o sea, emitir la disposición de diligencias preliminares, que es lo que corresponde. Asimismo, cuando ya hay una actuación policial, suponiendo que la señora ha ido a denunciar en una comisaría hechos de violencia y se investiga, se emitirá un informe policial de la investigación policial que realiza. Esa investigación policial igualmente se sube a la bandeja fiscal. Se sube a la bandeja fiscal, que es la carpeta fiscal electrónica, de forma digital, y se crea un número y se remite también de forma aleatoria a quien corresponda. Ahora, todo lo que se emite a partir de ahí, todo se sube a esta llamada bandeja fiscal, que es la carpeta fiscal electrónica. Todas las actuaciones se suben ahí. Entonces, cuando uno entra a esa carpeta fiscal, le aparecen todos los PDFs que se ha emitido en esa carpeta fiscal. Yo la verdad considero que sí, es un alcance muy importante para el Ministerio Público y para no solo los fiscales, sino también con la rapidez que se puede tratar el contenido, ver cómo está, en qué situación está la investigación, hacer un seguimiento de los casos. Sin embargo, aún están realizando modificaciones, mejoras. Pero yo creo que es un muy buen punto de partida que ha iniciado el Ministerio Público para poder implementar la carpeta fiscal electrónica. Creo que se han adelantado al momento de realizar y con esto del nuevo código implementar en Lima.
Yo hubiera considerado que lo hubieran implementado tal vez en un distrito fiscal un poco más pequeño y para tenerse como un piloto, ¿no? Pero bueno, ya estamos en esa situación y creo yo que se va a masificar a todos los distritos fiscales. Ya. ¿Qué contiene la carpeta fiscal electrónica? Igualita que la carpeta fiscal física. El problema de la electrónica, y tengamos en cuenta, es que ya no existe el auxiliar, la carpeta fiscal, el cuaderno auxiliar, el cuaderno principal. Ya no hay. Entonces, debe contener, dice acá, las mismas actuaciones y documentos en el mismo orden que la carpeta física, bajo un sistema de seguridad de datos e información que asegure su inalterabilidad e integridad. Si bien aquí nos dice de que debería tener todo, es decir, incluye las notificaciones, los oficios, también es cierto que acá en Lima existe el llamado generador de notificaciones, en el Distrito Fiscal de Lima. Y en el generador de notificaciones ya se tiene un sistema de todas las notificaciones que se emiten, siendo innecesario subir a otra bandeja, ¿no? Pero, tengamos en cuenta el reglamento que nos está diciendo. Tiene que subirse todo, es decir, no solo la denuncia, no solo las disposiciones, tiene que subirse las notificaciones, los oficios que se emiten, todo, en ese mismo orden que establece la carpeta fiscal física. No hay otra modificatoria, tan solo es la modificatoria del sistema, pero va a seguir el mismo orden. Funcionalidad, nos dice. Organización de la carpeta electrónica. Organizar sistemáticamente y metodológicamente las actuaciones, documentos de la carpeta fiscal. Si bien, ¿cuál es la aspiración de la implementación de la carpeta fiscal electrónica? Es que ya no se use papel. Ya no se tenga que imprimir carpetas fiscales o ya no se tenga todas las actuaciones. Sin embargo, como somos o la mayoría que trabaja son de épocas anteriores, es muy difícil acoplarse solamente a la carpeta fiscal electrónica. Es decir, solo en la computadora, solo en el sistema. Es necesario, en algunos casos, formar tu carpeta fiscal física. Y eso es lo que se está haciendo acá en el Distrito Fiscal de Lima. Muchas fiscalías imprimen esas actuaciones y forman su carpeta, muy aparte de la carpeta fiscal electrónica que se tiene. Y algo muy importante también, y eso es lo que se tiene el temor tal vez de estas carpetas fiscales electrónicas, es la confidencialidad del contenido. La carpeta fiscal electrónica debe garantizar la confidencialidad de algunas piezas procesales. Entonces, lo que se dice es que no se puede subir todo, pues. No se puede subir todo absolutamente porque pueden tener acceso a las, tal vez, actuaciones que son de reserva en estos casos de las fiscalías que son especializadas en corrupción de funcionarios, crimen organizado y todo lo demás. Pero también les digo algo. La carpeta fiscal electrónica tiene credenciales, es decir, si entras con una credencial de fiscal provincial, puedes ver las actuaciones de todas las carpetas fiscales, ver todas las carpetas fiscales en qué etapa están. Pero si yo soy fiscal adjunto, yo solamente puedo ver mis casos. Y si soy de otro despacho fiscal, no puedo ver todos los casos, pero sí puedo ver el número de casos y quiénes son las partes. Y algunas actuaciones generales. Entonces, creo yo que sí se podría superar esta confidencialidad del contenido con un buen manejo del sistema. Es decir, filtrando la información para ciertas o para determinadas personas o funcionarios que sí pueden ver y otras no, para evitar que se filtre información. Las carpetas electrónicas no deben ser copiadas. Tiene que haber medidas de restricción, ¿no? Es cierto, es decir, en la carpeta fiscal electrónica puede tan solo descargar los archivos y ya se tiene todas las actuaciones. Pero yo creo que basta con que se pueda hacer un buen filtro de credenciales que pueda tener
cada usuario de esto de la filtración de alguna información que no se quiera. Es mi opinión, ¿no? Y creo yo que sí se ha hecho, porque en este nuevo sistema de carpeta fiscal electrónica, en esta nueva carpeta fiscal electrónica se ha observado de que el fiscal provincial tiene credenciales para ver todos los casos, ¿no? Pero el fiscal adjunto no. Pero creo que falta filtrar un poco más ello. ¿Qué nos permite la carpeta fiscal electrónica frente a la carpeta física? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Yo considero que hay más ventajas en esta de la carpeta fiscal electrónica. Como les dije, ¿no? Ya los despachos fiscales están llenos de papel, de carpetas fiscales. Entonces, con una carpeta electrónica es más sencillo. Y nos dice, ¿no? Que con la carpeta electrónica puedes conocer el estado, ubicación, plazos de la investigación, proceso y juicio. Cuando nos dice acá ubicación, es que todavía esta carpeta electrónica, o lo que se pensó que iba a ser una carpeta electrónica, habla de una impresión, de una carpeta física que se va a tener. Entonces, esta carpeta electrónica no necesariamente en este reglamento se refiere a este nuevo sistema que yo les estoy comentando, que ha entrado en vigencia desde el año pasado aquí en el Distrito Fiscal de Lima Centro, ¿no? Sino que habla todavía del sistema de gestión fiscal, que es en comparación con este nuevo sistema, que es totalmente diferente. El SGF contenía cosas pequeñas que se subían al sistema, contadas cosas, disposiciones y requerimientos, y algunas providencias que si considerabas se puede subir, y declaraciones, cosas así, pero no todo. Ahora con esta bandeja se ha digitalizado casi todo. Verificar el resultado de la investigación preliminar, verificar el resultado final de la investigación preparatoria, casos en juicio oral, recursos impugnatorios. Lo bueno de estos sistemas que se tienen es que te filtran de qué carpetas están con formalización de investigación preparatoria, qué carpetas están en investigación preliminar, qué carpetas están en juicio, qué es lo que ya pasó, porque te tienes que llenar ciertos datos para que tu carpeta esté actualizada. Por ejemplo, si yo he incoado proceso inmediato, me pide la resolución del resultado de esta incoación. Si fue procedente, improcedente. Si fue procedente, cuelga la acusación fiscal, te pide. Entonces, como te pide información, el sistema mismo se mantiene actualizado y sabes muy bien en qué etapa está cada carpeta fiscal. La carpeta fiscal física, formato resumen, fecha de vencimiento de los plazos con prisión preventiva, investigación preparatoria, etc. Lo que nos dice en la carpeta fiscal física, que yo pienso que poco a poco va a ir desapareciendo, es que inmediatamente después que se forma la carátula, tiene que haber un formato de resumen. En ese formato de resumen que manejaba muy bien los del Poder Judicial, cuando todavía estaba en vigencia el antiguo código, era las fechas de vencimiento de esas investigaciones o instructivas que le llamaban pues con el antiguo código, ¿no? Entonces, lo que te pide también en la carpeta física y lo que nos dice este reglamento es que se tenga que tener un formato de resumen. Bueno, hemos llegado al final de esta pequeña exposición. En verdad, darles tal vez solamente algunos alcances. Si es que tienen alguna pregunta, algún comentario que realizar, muy agradecida con ustedes para que puedan decirlo o pueda absolver alguna pregunta, ¿no? Allá, no es parecida al SGF, este nuevo sistema al que yo estoy haciendo referencia. El nombre de este sistema es bandeja fiscal extendida. Se ha creado a raíz del nuevo Código Procesal Penal en Lima que ha ingresado y a raíz de la pandemia, que todo se ha digitalizado. Que está ahorita como en plan piloto Distrito Fiscal de Lima, que sí está resultando, ¿no? Es mi opinión, mi humilde opinión, que sí está resultando. Y creo yo que se va a masificar más adelante, ¿no?
donde está todas las actuaciones, todo está digitalizado ya, todo. Ya no es como el SGF que solamente se subía la disposición, se sube el requerimiento, si quieres alguna declaración, ¿no? Ya no. El nuevo nombre que le han puesto los de gerencia del Ministerio Público que están encargados de implementar este sistema es bandeja fiscal extendida. Bueno, habiendo absuelto esta única pregunta que nos han realizado, me despido, muchas gracias, muy buen fin de semana a cada uno de ustedes, asimismo también a los amigos de CEFOCAP. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, doctora. Quedábamos agradecidos por una gran ponencia. Bueno, también recordarles a los participantes que pueden adquirir sus certificados a través de nuestros asesores de ventas, quienes ellos les darán una mejor información. Con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Buenas noches con todos.